Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, bueno, disculpad los reflejos, pero con el embalaje es imposible evitarlos. Hoy tengo para vosotros este candado, un candado muy interesante, un candado de la marca Kawaha. Este candado me lo envía mi amigo Ash Locknoob. Muchísimas gracias, Ash. Es una marca que no había visto nunca de candados, es de fabricación china. Desconozco si lo ha comprado en Reino Unido o lo ha comprado a través de eBay o por qué medio. Como os digo, yo no había visto ninguno de esta marca. Da la impresión de tener más calidad que los fabricados en China, de construcción muy barata que hemos visto todos por ahí. Y luego cuando intento ganzuarlo y cuando lo examino veo que sí que tiene una calidad aceptable en algunos sentidos. El cilindro es básico, es muy básico, no tiene puertas falsas, se puede abrir con tracción delantera, ahora lo veremos, pero tiene alguna particularidad. Vamos a ver primero el cuerpo, es un cuerpo de acero, parece resistente, tiene estas guardas para proteger el arco, el mecanismo a bolas, eso sería más que aceptable. El cuerpo de acero ya le otorga una resistencia mecánica alta. No estoy seguro de cómo de difícil sería arrancar esta lenteja que retiene el cilindro. Habría que probarlo en un test destructiva, pero desconozco también cuánto cuesta, cuál es el valor de mercado del candado, pero en principio eso me ha dado muy buena sensación. Los acabados son buenos, las aristas están bien acabadas, en ese sentido está muy bien. Luego la llave llama la atención, no es la típica llave de candado chino mal acabada, tiene el mango de plástico con un acabado bonito. Y aquí tenemos la codificación, muy sugerente. Aparentemente hay un montón de discos, como podéis ver ahí. Cuando me llegó, fue al poco de tener acabadas mis primeras herramientas de tracción trasera. Lo vi y dije, esta es la mía, voy a probar mi herramienta, voy a meterla a saco. Intenté ganzuarlo con ella y no hubo manera, totalmente desconcertante. Fijaros que, no sé si lo probé con este tensor, pero bueno, tengo otro tensor exactamente de la medida. Este es más largo, pero tengo otro tensor exactamente de esta medida. Aparentemente iba perfecto, digo, hago tensión, tracción trasera y debería de funcionar. Pero luego he descubierto que este candado, no sé si los demás de esta misma marca tienen lo mismo o es algún problema que tiene este, pero es muy llamativo. En este candado, al fondo del bocallave, hay un espacio vacío, que es donde circularía esta parte de la llave. Esta parte de la llave, toda esta, no está empujando ningún disco. Es algo curioso, así cuando metemos la herramienta de tracción trasera, o no encontramos disco, o encontramos un disco que entraría en esta parte de aquí, que como veis está cortada a cero, y que prácticamente no se mueve muy poquito. Yo creo que no hace nada. Da la impresión de ser una especie de trampa para despistar, para intentar que no se pueda traccionar desde atrás, pero realmente no tiene sentido porque no es un candado tan sofisticado y permite la apertura desde el disco frontal. Es algo que me desconcierta y que no sé cuál es la razón, pero aquí detrás, en el fondo del bocallave, hay un espacio vacío en el que no encuentras ningún disco. Luego hay un disco que prácticamente no se mueve nada. Lo podemos ver cuando intentamos girar todos los discos. Fijaros, ahora podemos abrir el candado, cerrar el candado. La primera acción que haríamos para ganzuarlo sería girar todo a la derecha y avanza muy poco. Eso se debe a este disco de aquí, que está prácticamente fijo o fijo del todo. Sin embargo, si saco esta herramienta más hacia afuera, supero ese disco que está fijo y sigo girando, el resto de discos van a girar muchísimo. Fijaros, hemos llegado ahí a un tope, vamos a sacar hasta superar ese disco, ahí está, y giramos muchísimo más. Giramos al menos 180 grados más. Ahora sí
hemos girado todos estos discos de aquí a tope a la derecha, si no, comenzaríamos a ganzuar haciendo tensión en el primer disco, que giraría más inmediatamente a intentar hacer tensión, y todos estos los tendríamos retrasados. Se puede hacer la apertura igualmente, pero no es la posición de salida ideal. Entonces, tenemos un espacio aquí atrás vacío, tenemos una especie de disco aquí, o boca llave, que no hace nada, realmente no hace nada. Puedo ganzuar el cilindro tocando solo esta parte de aquí y aquí no entrando para nada. Y tenemos no sé cuántos discos, vamos a ver, es algo a lo que no presto atención. 1, 2, 3, este de aquí que está cortado 0, 4, 5, 6, yo creo que aquí hay 2, 7 y 8 discos al menos. Aquí tendríamos otro disco que es en el que voy a hacer tensión. Cuando vi la llave pensé que tendría tensión en el centro aleatoria o que tendría atrás. Cuando descubrí este disco fijo de aquí pensé que la tensión estaría aquí atrás, pero no. Se puede hacer tensión desde este disco de aquí. Es un disco diferente, ahí lo tenéis, da la impresión de que es una protección antitaladro, pero no, es un disco totalmente funcional. Ese primer disco permite traccionar. La apertura en sí no es demasiado difícil, no hay puertas falsas y traccionando desde el frente con mi herramienta casera lo vamos a conseguir, pero si intentas traccionarlo desde el principio haciendo tensión atrás, te metes en un lío y resulta muy interesante ir viendo qué es lo que sucede en el candado hasta que te das cuenta que simplemente hay que utilizar tracción delantera. Si alguien ha intentado ganzuar este candado con uno de tracción delantera, seguramente no habrá notado nada de lo que yo comento, porque lo pones, empiezas a ganzuar, colocas todos los discos, gira y ni siquiera tienes por qué llegar hasta el fondo. Pero algo hay ahí, me encantaría que se pudiese desmontar para desmontarlo, para ver si eso es un disco de guarda o de boca llave, vamos a decir, que está fijo, el espacio que hay ahí detrás y cómo son todos los discos que vamos a manipular, pero no se puede desmontar, o al menos no sin destruirlo. Yo creo que voy a guardar este candado, lo veré, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el aprieto. Vamos a ver si consigo, ahí está, vamos a colocarlo en el aprieto y vamos a intentar ganzuarlo para que veáis cómo se comporta. Nos vemos en un momento. Ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, vamos a comprobar que está cerrado. Fijaros, vamos a ver, ahí no había metido la llave completamente, ahí está abierto, ahí está cerrado, lo colocamos. Creo que este es un buen ángulo para que veáis la herramienta. Vamos a girar los discos. Fijaros, si meto el tensor hasta el fondo gira muy poco. Lo que voy a hacer ahora va a ser ir sacándolo, ahí está, hasta que supero ese disco fijo y entonces gira completamente. Voy a utilizar esta herramienta casera, ya lo conocéis, de tracción frontal. Meto el palpador hasta adentro para guiar toda la herramienta e intento coger nada más que el primer disco. Espero que lo haya conseguido. Vamos a ver, ahí está. Podéis ver el movimiento ahí y aquí, espero. Si os fijáis aquí, en ese espacio trasero no hay nada. Eso es algo habitual, siempre hay un espacio trasero en el que no hay nada, pero en esta ocasión es muy extraño porque aquí hay un disco, ahí está, que está completamente fijo, un disco o una guarda, y ya pasamos a poder buscar los discos habituales. Ahí tenemos el primero de ellos, o el último mejor dicho, que estaría colocado. Pasamos al siguiente, pide, hay un pequeño clic y se coloca, siguiente pide, un clic y se coloca. Cuando piden están completamente sólidos, ahí siguiente, y cuando se colocan incluso se llega a notar que al moverlos así roza la barra lateral en algunos de ellos. Siguiente, un clic,
Ahí está. Siguiente, parece que pide un clic y un muy buen avance. Parece colocado. Vamos a ver, ese era el segundo. Voy a comprobar que esté sujetando solo un disco. Vamos a comprobar. Busco el segundo, parece que está. Tercero, parece que está. Este es el. Ahí el cuarto, creo, estaba mal colocado. Vamos a ver si consigo pasar al siguiente. Ahí. Quinto, parece colocado. Siguiente pide. No. Vamos a ver si lo puedo devolver al frente. Creo que lo he movido y no debía de moverlo. A ver. La sensación no es buena. Pero es mejor adelante que atrás. Vamos a moverlo adelante. Ahí sí ha dado muy buena sensación y un avance. Vamos a pasar al siguiente. Parece que está y ahí estamos atrás. Volvemos al principio. Bueno, como todas las aperturas se puede complicar. Ahora se había metido toda la herramienta hacia adentro y estaba haciendo tensión en 2 discos, creo yo. Vamos a ver. Quizás sí. Ahí parece que está colocado. Parece que también. Ahí parecen todos colocados. Vamos a ver Ahí está. Creo que era el quinto, creo que era el que nos ha dado la apertura. Ha girado toda la herramienta y sale el arco. Una apertura no tiene puertas falsas, como habéis visto, simplemente es ir a detrás y adelante. Uno de los discos lo había pasado, creo, pero bueno, se corrigen fácilmente. Van un poco torpes, eso es cierto. El espacio entre discos es muy amplio, muy amplio. Yo creo que se puede incluso ver. Vamos a ver si podemos arrojar luz. Vamos a ver la linterna. Fijaros ahí. A ver. Yo creo que hay un espacio entre discos muy amplio. No sé si se llega a apreciar por ahí. Se nota al ganzuar, se escapa muy fácilmente el palpador, que es muy fino. Se mueven torpemente los discos, pero lo que más llama la atención de este candado es el cilindro. ¿Qué es lo que hay ahí dentro? ¿Por qué han desaprovechado, entre comillas, esta parte de la llave? Ha funcionado como un sistema que evita que se le ataque fácilmente con tracción trasera, pero no tiene sentido porque nos da tracción delantera muy sencilla y podemos atacarlo con una herramienta más sencilla, como es cualquiera de tracción delantera. Pero los discos útiles serían estos. La tracción vendría aquí, me imagino que aquí también, no lo he llegado a intentar, y esta parte de la llave sería inútil. Sí que no sirve ni para arrastrar, creo yo. Bueno, quizás esta de aquí, que llega a pegar en el disco fijo, pero no, si está fijo también girará completamente. Es un corte máximo. Ese es un pequeño misterio. Si alguien lo conoce, por favor que lo comente. Si tienen más candados de esta marca, de este modelo, o lo han visto en otros, por favor lo comentéis. Yo no lo había visto nunca. Me ha parecido muy interesante, me ha dado problemas durante el ganzuado y por eso no creo que se me olvide. Kawaha, modelo SUS 304 2140 WF. Muchísimas gracias, Ash, por enviarme este cilindro Lognoob, de verdad que te lo agradezco, este candado.
muy interesante, y para todos vosotros esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.